Ya, ¿cómo están? Buenas tardes. Ya vamos a esperar un minutito para que ingresen sus compañeros. Ya esperamos unos minutitos para que ingresen otros compañeros y comenzar con la clase. Bueno, creo que ya ingresaron la mayoría para continuar con el capítulo. Ayer habíamos conversado sobre la reproducción sexual, ¿no es cierto? Habíamos comentado sobre la importancia que tiene este tipo de reproducción, sobre sus características. Habíamos hablado también un poco sobre qué tipo de órganos vegetativos se pueden utilizar cuando uno quiere realizar una reproducción vegetativa o reproducción sexual, ¿no? Habíamos hablado de rizomas, tubérculos, estolones, bulbos y algunas otras estructuras que en el caso de las malezas se suelen utilizar para poderse reproducir, ¿no? Como raíces, tallos y demás. También se habló algo de la apomixia, ¿no? Habíamos indicado que son semillas que no se forman con la unión de los gametos masculino-femenino, pero que sin embargo estas se comportan como las semillas sexuales, ¿no? Tienen las mismas características. Bueno, y ahora vamos a hablar de la dispersión.
dispersión, obviamente, dando énfasis, si quieren, en la parte de las semillas, ¿no es cierto? Queda claro que cuando hablamos de la reproducción de las malezas, se había quedado en que tenemos dos tipos de reproducción, la sexual y la asexual. Y ahora, en relación a la dispersión, es decir, la dispersión se refiere a la capacidad que tienen las plantas para poderse distribuir en el espacio, ¿no es cierto? Eso vamos a entender como dispersión, a la capacidad que tienen las plantas para poder distribuirse en el espacio. O sea, me refiero a que puedan distribuirse en a diferentes lugares y no solo quedarse en un lugar, arriesgando a que el agricultor pueda realizar la limpieza respectiva y lograr su extinción, ¿no es cierto? Entonces, como siempre decimos, que las malezas tratan siempre de sobrevivir, de no desaparecer, y para ello tienen diferentes mecanismos que les ayudan con su objetivo, les ayudan a cumplir ese es su objetivo. Entonces, uno de estos mecanismos también está referido a la dispersión de las mismas. Cuanto más se dispersen, obviamente, difícil de eliminarlas, ¿no es cierto? Cuanto más dispersas se encuentren estas plantas, pues es más difícil de poder eliminarlas. Por esa razón, entonces vamos a hablar ahora. Primero vamos a comenzar hablando de la dispersión específicamente de las semillas y vamos a ver luego si existe o no dispersión de los propágulos vegetativos. Ya, entonces hablamos un poco, seguimos con la dispersión y hablamos, les decía, de las semillas. Hablamos de la dispersión en el caso de las semillas. Aquí en el caso de las semillas de las malezas, se ve casos muy especiales, situaciones muy especiales en relación a ciertas malezas, ¿no? Es decir, hay diferentes malezas que para poder dispersar sus semillas lograron adaptar ciertas estructuras o lograron formar ciertas estructuras con los cuales se asegura, digamos, la dispersión de las semillas. Estas estructuras, estas adaptaciones, si quieren, puede ser en forma estructural, ¿no? Es decir, ya sea que estas semillas lleguen a tener, como decíamos, ciertos pelos, especies de pelitos, alas, pinchos y demás, ¿no? Estructuras que le ayudan a dispersarse. Pero no solamente ese tipo de estructuras, ¿no? También es bien importante que hay algunas semillas que tienen colores muy llamativos. Colores que son muy llamativos principalmente para cierto tipo de animales, ¿no? Que hacen que esos animales puedan consumirlas y de esa manera puedan dispersarlas. Ya entonces, la dispersión de estas semillas principalmente se va a basar o va a depender, si quieren, de la estructura que vayan a tener, de ciertas estructuras que vayan a formar
también va a depender obviamente del peso, ¿no? Del peso de ellas, de las semillas, para que puedan ser elevadas por el viento, llevadas por el agua, etcétera. Y bueno, también dependerá de las condiciones ambientales donde se desarrolle, ¿no? Por lo tanto, se dice que para que estas semillas puedan dispersarse, para que estas semillas puedan ir de un lugar a otro, solas no van a poder, por lo tanto necesitan algunos agentes externos, ¿no? Agentes externos que les van a ayudar a ser dispersadas o a ser llevadas de un lugar a otro. Es así, por ejemplo, que se habla, en este caso, de la autocoria. Autocoria. La autocoria se refiere a la dispersión a corta distancia. La autocoria se refiere a la dispersión a corta distancia. Este tipo de dispersión, o sea, la autocoria, se da en muchas plantas donde sus semillas son, si quieren, algo simples y menos exigentes en cuanto al área donde van a desarrollarse, ¿no? Por eso se dice que autocoria, dispersión a corta distancia, porque las semillas de la planta se van a encontrar muy cerca de la planta madre. Dentro de la autocoria, acá tenemos dos tipos. Que es la barocoria, una de ellos. Barocoria. La barocoria está referida a la gravedad. ¿Ya? Barocoria, entonces, entre paréntesis, si quieren, ponen gravedad. La barocoria, por lo tanto, se da en el caso de aquellas plantas, ¿no? La planta madre crece, se desarrolla, produce, no sé, flores, frutos, y estos frutos, cuando ya están maduros, caen al suelo, ¿no? Caen muy cerca de la planta madre, caen por la gravedad, caen al suelo y se van a ir abriendo, donde van a ir liberando las semillas. Pero esas semillas que van a liberar va a quedar muy cerca de la planta madre. No se van a alejar mucho, van a estar muy cerca de la planta madre. Por lo tanto, se dice que el área de dispersión es muy pequeña, ¿no? O sea, muy pequeño, muy chica el área de dispersión. O sea, su área es muy restringida. Acá, por un ejemplo de este tipo de barocoria, una planta que produce barocoria, es el arroz rojo. El arroz rojo entonces se dispersa mediante la barocoria. Produce fruto, o en este caso su espiga, se abre y todas las semillas caen muy cerca de la planta madre. ¿Qué consecuencias trae eso? Principalmente la competencia, ¿no? Competencia entre las semillas, competencia entre la planta madre y las semillas, las hijas, y por esa razón no muchas van a desarrollarse. Va a haber poco desarrollo de algunas de ellas.
Dentro de la perdón, aquí tiene que ser autocoria. 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 También, aparte de la barocoria, tenemos también la bolocoria. Bolocoria. Este tipo de diseminación de la bolocoria se da cuando el fruto tiene estructuras que es capaz de lanzar su semilla lejos de la planta madre. Por esa razón, a la bolocoria también se la denomina como dehiscencia explosiva. A la bolocoria se lo conoce también como dehiscencia explosiva. Porque se da en aquellas plantas donde una vez formado el fruto, esta planta tiene esa capacidad, tiene cierta estructura, de que cuando se abre el fruto, las semillas son lanzadas hasta un lugar lejano a la planta madre. De esa manera, ¿no? Está logrando su dispersión, ¿no? Su alejamiento de la planta madre, tratando obviamente de no competir con la planta madre y encontrar otra área donde pueda desarrollarse y de esa manera poder sobrevivir. Un ejemplo de este tipo de dehiscencia explosiva es el Phyllanthus. Phyllanthus corcovadensis. El Phyllanthus corcovadensis, que tiene esta característica o este tipo de diseminación. El nombre común de esta plantita le llaman quiebra piedra. Tal vez han escuchado por ahí ese nombre que se le dan, que es quiebra piedra. Ahora, ¿por qué se le ha dado ese nombre? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Dicen que se han dado cuenta que cuando ya está el fruto maduro, esta planta lanza con tal fuerza la semilla, ¿no? Que si alguien está pasando por ahí, dicen que llega a lastimarte, ¿no? O sea, tiene una fuerza de lanzamiento de sus semillas, ¿no? Uno de los autores decía, es como si te lanzaran una piedra, ¿no? Y te lastima. Y por eso la gente, como se da cuenta que la fuerza es grande de esta plantita al lanzar sus semillas, entonces alguien dijo que puede llegar a quebrar una piedra, ¿no? Por eso le llaman quiebra piedra, ¿no? Porque tiene una fuerza al lanzar sus semillas. Bueno, eso en cuanto a la autocoria, es decir, en cuanto a la dispersión a corta distancia, barocoria y bolocoria. También acá se habla de la alocoria. Otro grupo que tenemos que es importante es la alocoria. Alocoria significa, o se refiere a la dispersión a larga distancia. Dispersión a larga distancia.
Obviamente esta dispersión que es a larga distancia está ayudada, si quieren, por agentes externos, ¿no?, a la semilla. Agentes externos que van a ayudar a que esa semillita pueda dispersarse o llegar a lugares alejados. Por esa razón se habla de dos tipos de agentes externos. Tenemos, por ejemplo, los llamados agentes naturales. Agentes naturales que están relacionados, obviamente, como su nombre dice aquí, naturales, con la naturaleza, ¿no es cierto? Dentro de estos agentes naturales se habla, por ejemplo, de la anemocoria. Acá tenemos lo que se llama la anemocoria. Anemocoria está referido al viento, ¿ya? Anemocoria está referido al factor viento. Ahora, ¿qué podemos decir entonces de la anemocoria? O sea, ¿qué se puede decir del viento? Muchos malezólogos coinciden y dicen que el viento es el medio natural más común en relación a la dispersión, ¿no? Este es el medio por la cual las semillas se van dispersando de un lugar a otro, ¿no? Van de un lugar a otro debido principalmente a las estructuras especiales que tienen, ¿no? Habíamos hablado del diente de león, por ejemplo, que cuando ya está maduro, presenta un pompón, ¿no es cierto? Un pompón blanco. Entonces uno no necesita un viento fuerte, basta un soplido, como un viento suave, y hace que todas sus estructuras vayan de un lugar a otro. Y si tenemos un viento con un poco de velocidad, toda esa estructura va a ir y se va a alejar en lugares muy lejanos, ¿no? También de la misma manera podemos hablar del canapaco, ¿no? Los que conocen canapaco. También forman o tienen una especie de pelitos blancos, lo cual también le va a ayudar a dispersarse. Lo bueno, lo que tiene que ocurrir para ser transportado por el viento, lo que tiene que suceder es que esas semillas tienen que ser pequeñas, no se olviden, pequeñas, diminutas, y tienen que ser también livianas, ojo, ¿no? Las cuales por el viento tienen que ser fácilmente, ¿no?, cargadas por el viento y ser llevadas de un lugar a otro, ¿no? Aquí vamos a hablar entonces diente de león, Taraxacum officinalis, o el Sonchus soleraceus, el canapaco. Otro mecanismo, otro agente importante también dentro de lo natural está la hidrocoria. La hidrocoria, como su nombre indica, ya se dieron cuenta, está relacionado con el agua, ¿no es cierto? Hidro relacionado con el agua. Entonces la dispersión acá de las semillas se produce mediante el agua. Ahora, hay muchas semillas, ¿sí?, que pueden ser arrastradas por el agua, ¿no? Pueden ser llevadas por el agua de un lugar
a otro. En algunos casos no se necesita que tengan estructuras especiales, ¿no? En algunos casos. En otros sí se va a necesitar, si quieren, que la semilla tenga estructuras especiales para que sea llevada por el agua, porque de lo contrario se van a llegar a podrir, ¿no? Si no tienen estructuras especiales, se llegan a podrir. Por esa razón, en muchos casos pueden tener la testa un poco más gruesa, ¿no? Eso va a evitar que el agua ingrese, digamos, al embrión y se humedezca y comience a producir hongos y comience a morir. O también puede ser necesario tal vez que la testa tenga una capa impermeable, ¿no? Donde también no va a ser fácil que el agua ingrese. De esa manera, evitar que la semilla muera, que el embrión muera, ¿no? Ahora, tendrá estructuras especiales en algunos casos, sí, como un cierto tipo de alas, digamos, que le van a permitir flotar a la semilla, ¿no? Y ser llevada de un lugar a otro. O ser semillas muy pequeñas y muy livianitas, ¿no? Cosa que floten en el agua. Entonces, hay diferentes estructuras, diferentes tipos de plantitas que producen sus semillas y las cuales están, ¿no? Para ser llevadas por el agua. Un ejemplo de estas es el rumex. El rumex, o sea, la lengua de vaca que conocemos nosotros, ¿no? Que le llamamos así, lengua de vaca, ¿no? Donde su semilla va a ir flotando y va de un lugar a otro. Ahora, aparte del viento y del agua, también tenemos a otro agente importante, que es la zoocoria. Zoocoria, como ya se dan cuenta ustedes, se refiere a los animales, ¿no es cierto? La zoocoria se refiere a que las semillitas van a usar como agente de dispersión a los animales. Y dentro de esta zoocoria también se suele dividir en dos grupos. Tenemos, por ejemplo, a la zoocoria, se llama zoocoria endozoica. Zoocoria endozoica y la zoocoria la endozoica y la epizoica. Ya tenemos estos dos tipos de zoocorias, la endozoica y la epizoica. Cuando hablamos de la endozoica, ¿a qué nos referimos específicamente? Si alguien tiene una idea de la endozoica. Si alguien puede participar. Ingi, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, este tipo de dispersión se refiere a que los animales van a transportar las semillas dentro de su organismo. O sea, Así es. comen algún fruto y comen las semillas, lo transportan, lo defecan y eso ya queda como, o sea, transportada a grandes distancias. Un ejemplo de una planta superior podría ser en fruta se ve especialmente eso. Así es. Gracias, Huberti. Muy bien. La zoocoria endozoica, entonces, como dice su compañero, es cuando ocurre que el animalito, cualquier
cualquier animal que sea, es atraído por algún fruto por ahí, ¿no? Donde ese fruto principalmente puede tener colores muy llamativos, o no solo colores, sino también algún sabor o algún olor que atraiga al animal y si quieren lo obligue a comer, ¿no? Entonces el animal se alimenta de ese fruto, ¿no? Donde están ya las semillas, pueden estar ya maduras, no sé. Y cuando ya el animalito ingresa el fruto o las semillas a su tracto digestivo, etcétera, tienen estructura especial en cuanto a su testa, ¿no? Que generalmente es muy gruesa, por eso soporta que pase por el tracto digestivo del animal, no es afectado por las sustancias que tienen el aparato digestivo, entonces quedan intactas hasta el momento en el cual el animal va a ir a algún lado o va a ir de un lado a otro, excretando y de esa manera va a ir eliminando esas semillas, ¿no? Entonces, para que ocurra eso, en algunos casos, en varios de los casos, las plantas producen frutos con olores muy llamativos y con colores también llamativos. Los colores principalmente van a funcionar en el caso de aves, ¿no? En el caso de las aves, a ellas les llaman la atención algunos colores y por esa razón van y comienzan a comer el fruto respectivo, ¿no? Endozoico, entonces, dentro del animal. Y obviamente ya tenemos esto que es epizoico, que ya nos damos cuenta que se refiere a la parte externa, ¿no es cierto? Y cuando se trata, en este caso, cuando las semillas se van a adherir, ya sea, no sé, a la lana de algún animal que esté por ahí pasando, a los pelos, a las plumas, a las patas, etcétera, ¿no? Y de esa manera, el animal que vaya a tocar, a hacer el transporte o la dispersión de esa semilla, entonces va a ir dejando de un lugar a otro dicha semilla. Un ejemplo de epizoico es el Santium, ¿no? El Santium sp, donde fácilmente estas semillitas se quedan apegadas en la lana, en las plumas, en las patas de los animalitos. Eso en cuanto a los agentes naturales, ¿ya? Agentes naturales. Aparte de ello, también tenemos lo que se conoce como los agentes artificiales. Los agentes artificiales. Y aquí está la antropocoria. La antropocoria. Antropocoria, bueno, está referido al ser humano, ¿no? Al hombre. El ser humano también es un agente de dispersión, porque puede transportar las semillas, ya sea en forma interna o en forma externa, ojo, ¿no? Interna, cuando come, igual va a eliminar las semillas o va botando las semillas, ¿no? Como cuando uno acostumbra a comer, digamos, mandarina, naranja, entonces uno va botando las semillas por donde está caminando. O pasa al tracto digestivo y bueno, también en algún momento va a eliminar y está diseminando. O como decíamos, en la parte externa, lo mismo que en los animales, cuando uno va a la parcela, entonces uno ve en su pantalón, en sus zapatos, que puede tener una especie de pinchos, y como te incomoda, entonces vas sacando las semillitas, las vas botando a medida que vas caminando, ¿no? O llegas incluso hasta tu casa y recién te das cuenta y comienzas a hacer la limpieza, pero ya has hecho la dispersión, ¿no? En el calzado, en el suelo que va a adherir al calzado, etcétera.
acá también tenemos o hablan de los vehículos que se utilizan y algunos equipos que también se utilizan en la parcela, en la agricultura, ¿no? Entonces las semillas pueden ser transportadas también por algunos vehículos, algunos equipos, ¿no? Que uno use, no sé, los tractores, eh, el arado, la cosechadora, ¿no? Entonces uno va de esa manera dispersando las semillas. Y por último, tenemos a las semillas, también está en este grupo, las semillas cultivadas. Nos dicen que es muy común que cuando uno adquiere semillas cultivadas, ¿no? Semillas de especies cultivadas que uno quiere cultivar, encuentre cierto porcentaje de semillas de malezas, ¿no? Especialmente cuando son de procedencia dudosa, ¿no? Cuando el agricultor compra cierto tipo de semillas, va a colocar las semillas en su parcela y de repente también va a tener el crecimiento de otro tipo de plantas, ¿no? Ahora, hay empresas que sí ofrecen con un alto grado de pureza, ¿no es cierto? Eso está relacionado con la pureza de las semillas. Y llegan, no hay una empresa que nos ofrezca 100% de pureza, ¿no? Llegan al 90 y tantos, lo más limpio, ¿no? Los demás pueden ser semillas de malezas, puede ser tierra, puede ser algunas pajitas, etcétera. Pero están incluidas algunas semillas de malezas que pueden ser llevadas de un lugar a otro. Voy a registrar la asistencia. Lynn, Gladys, Mayra, Condori, Grisela Flores, Presente, Inge. Wilfredo Huanca, Ana Carolina Huanca, Presente, Inge. Juan Martín, Presente, Inge. Azaí, Maciel, Presente, Inge. Tatiana, Presente, Inge. Julia, Andrea, Presente. Jimena, María Elena, Presente, Inge. Modesta Isabel, Presente, Inge. Mayra Magdalena, Presente, Inge. Stephanie Georgina, Presente, Inge. Duberti Presente, Inge. y Mayra Ticona.